La lluvia no había amainado en toda la mañana. Cortinas de agua golpeaban las altas paredes de cristal del Wyndham Grand Hotel en el centro de Dallas, convirtiendo la habitualmente bulliciosa Ballet Drive en una mancha gris y resbaladiza. Dentro, el vestíbulo relucía, con suelos de mármol reluciendo bajo las lámparas de araña, un piano tarareando suavemente desde altavoces ocultos, el tipo de lugar donde los ejecutivos cerraban tratos tomando un espresso, y cada silla parecía hecha de dinero. En el centro de todo se sentaba Clare Whitmore, directora ejecutiva de 36 años de Whitmore & Ale Technologies, muy consciente de su propia presencia. Llevaba su éxito como una armadura, blazer azul marino a medida, tacones que resonaban como mazos, el pelo recogido con precisión quirúrgica. Incluso sentada, irradiaba autoridad. La gente la miraba como mira los titulares. Importante, ligeramente intimidante, imposible de ignorar. Sin embargo, bajo su aplomo, se avecinaba una tormenta más intensa que la lluvia de afuera. Miró su reloj, suspirando. 12 minutos tarde, por supuesto. Hoy no era una reunión de junta directiva ni una presentación a inversores. Era algo peor. Una cita a ciegas. Su asistente le había rogado que lo intentara. No se puede construir toda una vida a base de salas de juntas. La joven había dicho, solo una cita. Es padre soltero. Un buen tipo. Un hombre de bien. Clare casi se rió entonces. ¿Un padre soltero? No salía con hombres que aún tuvieran cajas de jugo en los asientos traseros. Pero después de semanas de insomnio y una soledad que se negaba a admitir, cedió. Una copa, ese era el trato. Las puertas del ascensor sonaron y entró Michael Turner. Era más alto de lo que esperaba, de hombros anchos, con una chaqueta que claramente había visto años mejores. Llevaba el pelo un poco largo y la corbata un poco torcida. Recorrió el vestíbulo con nerviosismo, como quien entra en un tribunal al que no pertenece. Entonces sus ojos se encontraron con los de ella. Sonrió. El primer pensamiento de Clare, parece cansado. Su segundo pensamiento, más cruel, parece fuera de lugar. Michael cruzó el vestíbulo, con cada paso demasiado cuidadoso, como si temiera que sus botas resonaran demasiado fuerte contra el mármol. Extendió una mano. Claire. Hola, soy Michael. Perdón por llegar tarde. El tráfico era M. Clare no se levantó. Le estrechó la mano rápidamente y luego señaló la silla frente a ella. Terminemos con esto de una vez. Las palabras lo hirieron, aunque intentó ocultarlo. Sentándose, Michael se ajustó la chaqueta, mirando su elegante teléfono que descansaba sobre la mesa como un arma. Así que, supongo que debería contarte sobre mí, comenzó. Soy bombero. Llevo 14 años en la estación. Tengo una hija de 8 años, Lily. Ella es mi mundo. Clare arqueó una ceja, ya ensayando su salida. Bombero, padre soltero, guapo, pero no es mi mundo. Aún así, Michael siguió hablando con suavidad, con seriedad, como si no hubiera notado su fina sonrisa. No suelo tener muchas citas, he estado concentrado en criar a Lily, y bueno, ella me dijo que debería intentar conocer a alguien agradable. Niños, ya sabes. Pero Clare no estaba escuchando. Estaba catalogando cada detalle. El cuero desgastado de su reloj. La forma en que su voz tenía un rastro de agotamiento. El leve olor a humo pegado a su chaqueta. Un hombre definido por el trabajo. Un hombre que pertenecía a una historia diferente a la suya. Se recostó, cruzándose de brazos. Mira, Michael, admiro lo que haces. ¿En serio? Pero creo que tú y yo somos de mundos diferentes. Dirijo una empresa. Mi vida es complicada. No tengo espacio para cuentos para dormir y entrenamientos de fútbol. El silencio que siguió fue agudo. Michael asintió una vez lentamente, como si absorbiera un golpe que sabía que vendría. Sus ojos parpadearon con algo. Dolor, sí, pero también paciencia. Y entonces al otro lado del vestíbulo,
Una voz rompió el momento. Un hombre gritaba. Las palabras fueron amortiguadas por la música de piano, pero el tono era inconfundible. Rabia, frenética, fuera de control. Las cabezas se giraron, los guardias de seguridad se agitaron. La mano de Michael apoyada en la mesa se curvó ligeramente en un puño. Su cuerpo se tensó de una forma que Clare notó al instante, como un soldado al oír el primer disparo. Algo estaba pasando. Y Michael Turner, el padre soltero al que acababa de despedir, estaba a punto de importarle más de lo que jamás imaginó. Michael Turner estaba acostumbrado a que lo subestimaran. Se había convertido en el silencioso zumbido de fondo de su vida. La gente lo ignoraba, asumiendo que era solo otro hombre de clase trabajadora con hollín bajo las uñas y callos en las palmas. Para la mayoría, era el bombero, el que cargaba escaleras y apagaba incendios en la cocina. Pocos vieron sus agudos instintos, el entrenamiento, las horas de simulacros de crisis grabados en sus huesos. Menos aún vieron al hombre que se despertaba a las 3 de la mañana para calmar las pesadillas de su hija, o que se quedaba hasta tarde después de cada turno para revisar el equipo porque no soportaba la idea de que alguien más pagara por un detalle que no había hecho. Clare Whitmore, en cambio, había construido toda su vida sobre la base de que la tomaran en serio. Desde su título en Harvard hasta las oficinas en rascacielos que ocupaba su empresa, había luchado con uñas y dientes para llegar a la cima. Y se aseguraba de que nadie lo olvidara. El poder no era solo su posición. Era su defensa. Se había acostumbrado a dirigir salas llenas de hombres mayores que dudaban de ella. Y con el tiempo, aprendió que la forma más fácil de silenciar las dudas era usar la autoridad como una corona. De lo que no se había dado cuenta era de lo pesada que se había vuelto esa corona y de lo aislante que la hacía. Al otro lado del vestíbulo, apareció el origen de los gritos. Un hombre con un traje gris a medida, con la cara roja y tembloroso, saludó con los brazos a la recepcionista del hotel. No solo estaba enfadado. Tenía derecho. Arrastraba las palabras por la bebida, pero su significado era claro. Quería algo. Y creía que ahora lo merecía. Era Richard Hall, el viejo rival de Clare en los negocios, por desgracia, su antiguo mentor. Era de esos hombres que subían escaleras pisando dedos. Años atrás, había descartado a Clare por ser demasiado blanda para dirigir una empresa. Ella le había demostrado que estaba equivocado, pero Richard nunca perdonó la vergüenza. Despojado del poder que una vez ostentó, se comportaba como un rey sin trono. Aún exigiendo obediencia, aún esperando que el mundo se doblegara. Los empleados de recepción se encogían bajo sus gritos. Los huéspedes del vestíbulo susurraban, pero no hacían nada. La gente apartaba la mirada, fingiendo no darse cuenta, como si el silencio pudiera protegerlos de ser arrastrados a la tormenta. Esa era la crueldad del poder mal empleado. Paralizaba a todos los demás. Clare apretó la mandíbula. Conocía a Richard lo suficiente como para reconocer el peligro en su temperamento, pero aún así permaneció sentada. Su instinto no le decía intervenir, sino esperar a seguridad. Ese era su mundo, su protocolo, sus sistemas, su autoridad. Michael, sin embargo, se inclinó hacia adelante. Su pulso se ralentizó en lugar de acelerarse, su respiración se normalizó. Era el tipo de cambio que la mayoría de la gente pasaría por alto. Pero para alguien entrenado en emergencias, lo era todo. Su cuerpo ya se estaba preparando, escaneando las salidas, midiendo distancias, interpretando la postura, y Clare lo notó. Por primera vez desde que se había sentado, vio algo parpadear bajo los tranquilos ojos marrones de Michael. Algo firme, algo fuerte. Aún no lo entendía, pero lo haría porque la injusticia estaba a punto de cobrar protagonismo. Y Michael Turner, el hombre al que había descartado por indigno, estaba a punto de asumir un papel que nadie en ese vestíbulo esperaba. La voz de Richard Hall se alzó, rebotando en las paredes de mármol del vestíbulo como un mazo golpeando un cristal. «Llevo 20 años viniendo a este hotel», le ladró a la joven recepcionista.
¿Y me dice que no puede darme la suite que quiero? ¿No sabe quién soy? La recepcionista, de apenas 20 años, retrocedió. Sus manos tecleaban torpemente mientras tartamudeaba. Lo siento mucho, señor, pero la suite presidencial ya está reservada. Si lo desea, podemos. Richard golpeó la palma de la mano contra el mostrador. El sonido hizo que los invitados se estremecieran. No quiero una sugerencia. Quiero resultados. Llama a tu gerente. Llama a tu dueño. Diablos, llama al alcalde, por si acaso. No me tratarán así. Clare exhaló bruscamente. El hombre estaba humillando a esa pobre chica delante de todos, y aún así el vestíbulo permanecía en silencio. Los huéspedes miraban de reojo, pero se enfrascaban en sus teléfonos o tazas de café. La gente buscaba consuelo, no confrontación. Michael observaba atentamente, pero no solo con la mirada. Toda su postura se inclinaba hacia la escena, listo como un resorte. Para cualquier otra persona, parecía simple curiosidad. Para él, era evaluación. La mirada de Richard recorrió el vestíbulo y luego se posó, por desgracia, en Clare. Su ceño se agudizó. Vaya, dijo con desprecio, con voz preocupada. Si no es la mismísima reina, Clare Whitmore, sentada tranquilamente mientras el personal del hotel me falta al respeto. Debes estar disfrutando esto. Todas las miradas se giraron. Clare se tensó bajo el repentino foco de atención. Richard siempre había sabido convertir una habitación en su escenario. No tengo nada que ver, Richard, dijo con firmeza, con la voz entrecortada, pero firme. Esto no tiene nada que ver conmigo. Claro que sí, replicó Richard. Se apartó del mostrador y se dirigió hacia ella. Inseguro, pero peligroso. Te encanta verme caer, ¿verdad? Probablemente te emocione verlos decirme que no importo. Pero seamos sinceros, Clare, no eras nada hasta que te di tu primera oportunidad. Un silencio invadió el vestíbulo. Desconocidos se acercaron, atrapados en el drama. Las manos de Michael se apretaron en su regazo. Pudo ver el rubor subiendo por el cuello de Clare, el esfuerzo que le costaba mantener la compostura mientras Richard socavaba su dignidad frente a un público. Ya se había enfrentado a él en salas de juntas, pero aquí esto era personal. Era crueldad disfrazada de verdad. Clare intentó desviar la conversación. Richard, estás montando una escena. ¿Por qué no te sientas antes de que te pongas más en ridículo? Richard rió con una risa entrecortada. ¿Avergonzarme? No. Creo que la vergüenza es tuya. Sentada en tu torre de cristal, fingiendo ser mejor que el resto de nosotros. Pero te conozco, Clare. Sigues siendo la asistente que una vez me trajo el café. Las palabras impactaron como dardos. Las mejillas de Clare ardieron, aunque mantuvo la calma. Aún así, su silencio delató una grieta. Odiaba que parte de su pasado saliera a la luz. Odiaba a los invitados susurrando, a la recepcionista fingiendo no escuchar, la forma en que Richard usaba el poder como un arma. Y entonces, lo suficientemente alto para que Michael lo oyera, Richard se burló. ¿Qué es esto? ¿Una cita con él? Asintió a Michael, despidiéndolo con una mirada. ¿Un bombero? Eso es rico. Desde tratos multimillonarios hasta brega de obreros. Dime, Clare, ¿bajaron tanto tus estándares? ¿O solo te estás durmiendo por diversión? Las palabras cortaron el aire. Clare se congeló. Michael no se inmutó. Apretó la mandíbula, pero permaneció callado. Su silencio tenía un peso que inquietaba a Richard más que cualquier réplica. El vestíbulo había cambiado. La gente observaba atentamente, esperando, algunos con lástima por Clare, otros con un interés petulante. La recepcionista bajó la vista hacia su escritorio, deseando desaparecer. Era una injusticia a simple vista. Un hombre con poder humillando a otro simplemente porque podía. La carrera de Clare dependía de las apariencias.
Cada mirada sobre ella parecía juzgarla. Si le respondía con un ataque de ira a Richard, se convertiría en chisme por la mañana. El director ejecutivo pierde los estribos en el vestíbulo del hotel. Si se marchaba, parecería débil. Y Michael. Michael sabía lo que otros no. No era solo un hombre desahogándose. Las respiraciones agitadas, los ojos vidriosos, la forma en que Richard flexionaba y relajaba los puños, eran señales de una escalada. Señales de que las palabras pronto podrían convertirse en algo peor. Volvió a examinar la habitación. Las salidas, la cantidad de transeúntes, los obstáculos más cercanos, su instinto le susurraba, «Prepárate. Esto no ha terminado». Clare permaneció inmóvil, con su orgullo y su reputación en juego. Richard se acercaba, ebrio de atención, ebrio de poder. La lluvia caía con más fuerza afuera, repiqueteando contra el cristal como si el mundo mismo pudiera presentir la tormenta que estaba a punto de estallar dentro del Wyndham Grand. Y Michael Turner, el padre soltero con una chaqueta desgastada, era el único en la sala que parecía saber lo peligroso que estaba a punto de ponerse. Michael permaneció inmóvil, aunque cada músculo de su cuerpo zumbaba como un alambre, tenso bajo presión. Para el observador casual, solo era un padre soltero cansado, sentado incómodamente a una mesa, observando cómo se desarrollaba el drama de otra persona. Pero bajo la superficie, años de entrenamiento cobraban sentido silenciosamente. Recordó las noches en el parque de bomberos, con el olor a goma quemada aún pegado a su equipo mientras su capitán instruía a la tripulación sobre escenarios que nunca salían en las noticias de la noche. No solo incendios, sino situaciones con rehenes, fugas de productos químicos, edificios derrumbados. Cualquier cosa puede pasar, decía su capitán, paseándose frente a ellos. Y cuando pasa, no tienes tiempo para pensar. Te basas en lo que ya llevas grabado en la memoria. Michael había aprendido a leer el caos como otros hombres leen el periódico. El ángulo de los hombros de un desconocido, el temblor de una mano, no de miedo, sino de rabia. La distancia entre un cuerpo y una puerta. Para la mayoría, estos detalles no significaban nada. Para Michael, eran advertencias, señales silenciosas de lo que estaba a punto de estallar. Mientras Richard se acercaba a Clare, con palabras cargadas de veneno, Michael sintió que se encendía el viejo interruptor interior. Tranquilo, frío, calculador. No se movió, no habló. Pero en su interior, ya estaba mapeando la habitación, el amplio espacio libre del vestíbulo, los grupos de transeúntes, la mirada congelada de la recepcionista. Su mente catalogaba cada riesgo potencial. Y entonces, otro recuerdo afloró, sin que lo pidiera. Lily, su hija, sentada con las piernas cruzadas en la cama el mes pasado, con sus pequeñas manos agarrando un libro ilustrado, su voz somnolienta pero insistente. «Papá, eres como un superhéroe. Siempre salvas gente». Él le había sonreído entonces, apartándole el pelo de la frente. «Solo hago mi trabajo, niña». Pero Lily había negado con la cabeza, con los ojos abiertos y seguros. «No, tú haces más que eso». Las palabras resonaron ahora, débiles pero firmes, mientras él se sentaba frente a Clare. La mirada de Michael se desvió hacia ella. Bajo su pulida apariencia, vio algo parpadear. ¿Miedo? No, no miedo. Exactamente. Tensión. El esfuerzo que le costaba mantener la compostura mientras era humillada frente a desconocidos. Ella libraba una batalla de imagen mientras Richard intentaba desmantelarla pieza por pieza. Michael apretó la mandíbula. No estaba allí para librar sus batallas. Solo era una cita a ciegas de la que ya se arrepentía. Pero aún así, algo en él se agitó. El viejo instinto, el que no le permitía quedarse de brazos cruzados cuando el peligro se acercaba. Podía sentirlo venir, como el débil estruendo antes de un terremoto. Richard estaba a segundos de cruzar una línea que no podía ignorar. El pulso de Michael volvió a disminuir. Ese era el extraño don de su entrenamiento.
Cuando la mayoría de la gente entraba en pánico, su cuerpo se preparaba, respirando con normalidad, los músculos listos, la visión agudizándose. No quería moverse todavía. No hasta que tuviera que hacerlo. Pero cuando llegara el momento, supo que lo haría. Y cuando lo hiciera, la mujer que lo había descartado como nada más que un padre soltero finalmente vería la verdad sobre quién era realmente. Richard Hall estaba cerca ahora. Demasiado cerca. Su voz, agria por el whisky, atravesó el vestíbulo. «¿Crees que eres mejor que yo, Clare?», espetó, inclinándose sobre su mesa. «Pero yo te construí. Sin mí, todavía estarías escribiendo notas de reuniones y corriendo por café. No olvides de dónde vienes». Los nudillos de Claire se abrieron en el borde de su silla. Mantuvo la cabeza alta, pero Michael pudo ver el ardor en sus ojos. Conocía esa mirada. La había visto antes. Víctimas de accidentes, de pie entre los restos de algo que no habían pedido, intentando desesperadamente parecer intactas. Richard extendió la mano de repente, justo por encima del hombro de Clare. No llegó a tocarla, pero lo suficientemente cerca como para electrizar el aire entre ellos. Esa era la frase. Michael se puso de pie antes de que nadie notara el movimiento. Su silla se apartó silenciosamente, pero la brusquedad de su levantamiento hizo que todos se giraran. «Señor», dijo Michael, con una voz firme, profunda y autoritaria de una manera inesperada. «Ya basta». La mano de Richard se congeló. Lentamente, se giró hacia Michael, entrecerrando los ojos. Luego rió a carcajadas, burlándose. «¿Y quién se supone que eres? ¿Su guardaespaldas? No me digas que se ha rebajado a salir con un bombero de segunda». Murmullos resonaron en el vestíbulo. La gente se había conformado con ver el drama desde una distancia prudencial. Pero ahora el desconocido, este hombre con una chaqueta desgastada, se dirigía directamente a la tormenta. Michael ni se inmutó. Se interpuso entre Richard y Clare, impidiéndole ver con sus anchos hombros. «Tienes que retroceder ahora». Algo en su tono, tranquilo pero inflexible, silenció incluso a la multitud susurrante. No era el sonido de un hombre que cuestionaba la autoridad. Era el sonido de alguien que había dado órdenes en momentos de vida o muerte y esperaba ser obedecido. Richard se burló, pero su voz tembló ligeramente. «¿O qué? ¿Me rociarás con una manguera? No perteneces aquí. Este es un mundo de poder, no de trabajo forzado». La mirada de Michael se endureció. Poder no significa derribar a la gente. Significa protegerla. Algo que claramente nunca aprendiste. Las palabras le cayeron pesadas. Richard abrió la boca, pero Michael se movió antes de que pudiera volver a hablar. Metió la mano en su chaqueta y sacó un delgado estuche de cuero negro, desgastado, pero bien cuidado. Lo abrió. Dentro, brillando bajo las luces del vestíbulo, había una placa. No solo un escudo de bombero, sino uno con ribetes y letras doradas que dejó atónitos a varios espectadores. Capitán Michael Turner, Operaciones Especiales. La multitud se agitó. La gente se inclinó hacia adelante. Incluso la recepcionista se quedó boquiabierta. Clare parpadeó, conteniendo la respiración. Lo había descartado como un simple padre soltero. Pero en ese momento, vio algo completamente diferente. Un líder, un hombre con una autoridad que no nacía de la arrogancia, sino de la responsabilidad. La voz de Michael rompió el silencio atónito. «Richard, salud», dijo con firmeza. «Retrocede. Estás creando un disturbio público. Si continúas, haré que seguridad te escolte fuera y yo mismo presentaré un informe del incidente». El rostro de Richard se contrajo, entre la furia y la incredulidad. «¿Estás fanfarroneando? ¿Crees que mostrar una placa te convierte en alguien?» Michael no levantó la voz. «No hacía falta. Esto no es un farol. He visto a hombres el doble de tu tamaño derrumbarse cuando pensaron que la intimidación les daba poder. Te lo digo ahora, tus palabras se acabaron.
La autoridad en su tono no dejaba lugar a dudas. Era la voz de un hombre que había rescatado a supervivientes de edificios en llamas, calmado multitudes en pánico y dado órdenes cuando segundos significaban vidas. La bravuconería de Richard flaqueó. Sus hombros se hundieron ligeramente, como si la fuerza de la presencia de Michael le hubiera quitado la fuerza de la lucha. En el vestíbulo, la gente empezó a murmurar de nuevo, pero esta vez la energía era diferente. Respetuosa, aliviada. Clare se levantó lentamente de su silla, recuperando en su postura la dignidad que Richard había intentado arrebatarle. Salió de detrás de Michael y se enfrentó a su antiguo rival. Su voz era tranquila, pero sus palabras eran duras. Acabas de exponerte, Richard. Todos aquí vieron quién eres sin tu sala de juntas tras la que esconderte. No eres mi dueño. Nunca lo fuiste. Una oleada de aplausos silenciosos recorrió el vestíbulo. Algunos invitados asintieron. La recepcionista, con las mejillas sonrojadas, se irguió en su escritorio con una pequeña sonrisa de agradecimiento. Richard miró a su alrededor y se dio cuenta, quizás por primera vez, de que la multitud no estaba de su lado. No le temían. Le daban de comer. Abrió la boca y luego la cerró. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió furioso, con los zapatos rechinando contra el mármol. La tensión que había estrangulado la sala se disipó como el humo tras una tormenta. La gente empezó a susurrar de nuevo, no sobre Richard, sino sobre el hombre que se había levantado cuando nadie más lo hizo. Michael guardó su placa en la chaqueta. Su expresión era tranquila, casi despreocupada, como si lo que acababa de ocurrir no fuera más que rutina. Pero para Clare, para todos en ese vestíbulo, había sido extraordinario. Ahora lo miraba de otra manera, no como una cita a ciegas de la que quería escapar, sino como alguien mucho más complejo, mucho más poderoso de lo que jamás había imaginado. Y por primera vez esa noche, Clare Whitmore, reina de la compostura, maestra del control, sintió que su armadura se desmoronaba un poco. El vestíbulo era diferente ahora. La tensión que una vez se había apoderado de cada rincón se había derretido, reemplazada por un silencio de asombro y alivio. Durante un largo instante, nadie se movió. Era como si todos necesitaran respirar de nuevo. Entonces la recepcionista, la joven a quien Richard había vered, salió de detrás de su escritorio. Le temblaban las manos, pero tenía la barbilla levantada. Gracias, dijo en voz baja, mirando a Michael. Nadie se enfrenta a alguien como él. Michael asintió suavemente. No te lo merecías. Nadie se lo merece. Su voz era firme, con los pies en la tierra, de esas que se te quedan en el pecho después de oírla. En el vestíbulo, otros huéspedes comenzaron a murmurar palabras de agradecimiento. Un hombre con traje le dio una palmadita en el hombro a Michael al pasar. Una madre con 2 hijos susurró, «Eres un héroe», antes de guiar a sus hijos al ascensor. Pequeñas oleadas de gratitud se extendieron, creando una nueva atmósfera en el gran salón. Seguridad, respeto, incluso admiración. Clare se quedó allí, todavía procesando la situación. Durante años, había vivido con la creencia de que la fuerza significaba distancia, que cuanto más alto se ascendía, más había que amurallarse para sobrevivir. Pero esta noche, ella había visto un tipo diferente de fuerza, no ruidosa, no jactanciosa, sino arraigada en el servicio. Y había venido del hombre al que ella había despedido sin pensarlo 2 veces. Ella se giró hacia él, su voz más suave que antes. Michael, te juzgué mal. Él dio una pequeña sonrisa, encogiéndose de hombros como si toda la confrontación no hubiera sido más que rutina. Pasa todo el tiempo. Pero Clare no estaba satisfecha con eso. No, lo digo en serio. Pensé que era solo bueno, solo un tipo con una buena historia, un padre que trabaja duro. No vi esto. La forma en que lo manejaste, la forma en que ella se detuvo, su garganta apretada. Te debo una disculpa. Michael la miró por un largo momento. No me debes nada. No intervine por ti.
Intervine porque lo que hizo estuvo mal. Eso es todo. Las palabras la golpearon más fuerte que los insultos de Richard alguna vez. Porque resonaban con verdad. Michael no había actuado por reconocimiento o influencia o ganancia. Había actuado porque era lo correcto. Ese tipo de integridad era poco común en su mundo. Mientras tanto, la caída de Richard Hall ya comenzaba. En cuestión de una hora, las imágenes de su arrebato, captadas por media docena de teléfonos inteligentes, se difundían en línea. Su rostro enojado, sus insultos en estado de ebriedad, su intento de humillar a Clare. Los comentarios serían despiadados, las consecuencias inevitables. Su nombre, una vez sinónimo de poder, estaba a punto de ser arrastrado a los titulares por las razones equivocadas. Para cuando se le pasara la borrachera, Richard se encontraría en el centro de un escándalo. Los inversores se retiraban, los miembros de la junta directiva exigían respuestas, su influencia destrozada por su propia arrogancia. Había escrito su caída de su puño y letra, a plena vista del público. Clare, en cambio, se sentía más elevada. Tanto los huéspedes como los empleados murmuraban sobre lo serena que había permanecido bajo ataque, como no se había rebajado al nivel de Richard. Pero aún más que eso, susurraban sobre el hombre a su lado, el bombero silencioso que había convertido una escena de humillación en un momento de justicia. Más tarde esa semana, la junta directiva de Clare elogiaría su aplomo, y los periodistas escribirían sobre el incidente en el Wyndham, presentándola como la persona equivocada que se alzó con la victoria. Pero esa noche, en la calma tras la tormenta, nada de eso importaba. Lo que importaba era el hombre sentado frente a ella de nuevo, tranquilo como si nada hubiera pasado. Lo observó de otra manera, en voz baja. «Sabes, no eres lo que esperaba». Michael rió suavemente. «Ya somos dos». Por primera vez en toda la noche, Clare rió, una risa genuina y espontánea. El sonido la sorprendió, leve y desconocido, como algo olvidado hacía mucho tiempo. La lluvia afuera había disminuido a llovizna, la tormenta finalmente había pasado. Dentro, el vestíbulo había vuelto a su ritmo habitual. Pero para Clare, todo había cambiado. Miró a Michael Turner, el padre soltero, el bombero, el hombre que irradiaba ternura y poder. Y se dio cuenta de que la fuerza no consistía en construir muros. Se trataba de saber cuándo mantenerse firme y cuándo proteger a los demás. Y tal vez, solo tal vez, se trataba de dejar que alguien más estuviera a tu lado. 6 meses después, el incidente de Wyndham había desaparecido de los titulares diarios, pero sus repercusiones seguían extendiéndose. Michael Turner regresaba a su comisaría cada semana, pero algo había cambiado. El ayuntamiento lo había invitado a dar charlas en escuelas, enseñando a los niños sobre el coraje y la comunidad. El departamento le pidió que ayudara a capacitar a los reclutas más jóvenes, no solo en la lucha contra incendios, sino también en liderazgo en situaciones de crisis. Y aunque todavía preparaba el almuerzo de Lily todas las mañanas, lo hacía con un nuevo sentido de orgullo. Sabiendo que las palabras de su hija con los ojos abiertos habían sido correctas, él era más que un simple bombero. Era un protector en todo el sentido de la palabra. Clare Whitmore también había cambiado. Su empresa comenzó a financiar asociaciones comunitarias con personal de primera respuesta, programas que hicieron que la tecnología fuera accesible a las estaciones de bomberos y paramédicos que necesitaban mejores herramientas. Cuando le preguntaron por qué, respondió a los periodistas: «La fuerza no se trata solo de ascender. Se trata de impulsar a otros contigo». Se convirtió en su nuevo mantra, y la gente lo notó. Los empleados se sintieron más valorados. Los clientes confiaron más en ella. Ya no era solo una directora ejecutiva. Era una líder. En cuanto a Richard Hall, su caída fue silenciosa, pero total. El video de su arrebato nunca desapareció del todo. Los inversores se retiraron. Su junta directiva, antes leal, lo apartó. Pasó sus días intentando recuperar la relevancia, pero el mundo había cambiado.
El hombre que una vez captó la atención ahora permanecía en la sombra, destrozado no por sus rivales, sino por su propia arrogancia. Y, sin embargo, en cierto modo, el colapso de Richard fue parte de la lección. El poder sin integridad no puede perdurar. Michael y Clare todavía quedaban para tomar un café de vez en cuando. Su relación ya no se basaba en títulos ni apariencias. Se trataba de respeto, valores compartidos y la tranquila tranquilidad de saber que incluso las personas más inesperadas podían cambiar el curso de un día o de una vida. En retrospectiva, el vestíbulo del hotel parecía un escenario donde dos mundos habían colisionado. Uno construido sobre el ego y el miedo, el otro sobre el servicio y la valentía. Solo uno de esos mundos sobrevivió. La verdad era simple. La grandeza no siempre se encuentra en salas de juntas ni en despachos. A veces se manifiesta en una chaqueta desgastada, manos callosas y un corazón entrenado para proteger. Y si recuerdas algo de su historia, que sea esto. Nunca subestimes la fuerza silenciosa que tienes frente a ti, porque esa fuerza podría ser la que lo cambie todo cuando llegue el momento. Si esta historia te inspiró, suscríbete y compártela. Que otros recuerden que la dignidad, la valentía y la integridad importan más que el poder o el estatus. Alguien ahí fuera podría estar esperando el recordatorio de que su fuerza silenciosa es justo lo que el mundo necesita. Gracias por ver y ser parte de la historia.